Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este emocionante viaje por las páginas de Las primeras coronas de Stefan Zweig. Soy tu anfitrión del canal Escúchame Leer y hoy nos sumergiremos en esta fascinante obra que nos transporta a los orígenes de la realeza europea. Prepárate para descubrir intrigas, pasiones y el nacimiento de las dinastías que moldearon el continente. Antes de adentrarnos en la obra, permítanme compartirles un poco sobre el brillante autor detrás de estas páginas. Stefan Zweig, nacido en Viena en 1881, fue un escritor austriaco conocido por su maestría en la narración histórica y biográfica. Su habilidad para desentrañar las complejidades de la psicología humana y su profundo conocimiento de la historia europea lo convirtieron en uno de los autores más leídos de su tiempo. En Las primeras coronas, Zweig nos regala una muestra exquisita de su talento, tejiendo una narrativa que nos hace sentir como si estuviéramos allí, presenciando el nacimiento de los primeros reinos europeos. Y es que, amigos y amigas, ¿quién no ha soñado alguna vez con vivir en un castillo o portar una corona? Imaginen por un momento que pueden viajar en el tiempo. Cierren los ojos y transpórtense a una Europa muy diferente a la que conocemos hoy. Es un continente fragmentado, dividido en innumerables feudos y territorios en constante conflicto. El aire está impregnado del aroma a tierra húmeda y el sonido de espadas chocando en la distancia. Es en este escenario tumultuoso donde Zweig nos invita a presenciar el surgimiento de las primeras coronas. Pero no se confundan, queridos oyentes y queridas oyentas. Este no es un simple recuento de fechas y nombres. No. Lo que tenemos aquí es una exploración profunda de las ambiciones, los miedos y los sueños que impulsaron a hombres y mujeres a buscar el poder supremo. Zweig, con su pluma magistral, nos presenta a los protagonistas de esta historia no como figuras distantes e inalcanzables, sino como seres humanos complejos y fascinantes. Nos muestra sus virtudes y sus defectos, sus momentos de grandeza y sus caídas más estrepitosas. Tomemos por ejemplo a Carlomagno, el rey de los francos. Zweig nos lo pinta no solo como el poderoso emperador que unificó gran parte de Europa occidental, sino también como un hombre atormentado por sus propias ambiciones. Nos habla de sus noches de insomnio, planificando conquistas y soñando con un imperio que rivalizara con el de los antiguos romanos. O pensemos en Leonor de Aquitania, una de las mujeres más poderosas e influyentes de la Edad Media. Zweig nos la presenta en toda su complejidad, inteligente, apasionada y estratega. Nos cuenta cómo utilizó su belleza y su astucia para navegar en un mundo dominado por hombres, convirtiéndose en reina de Francia primero y luego de Inglaterra. Uno de los aspectos más fascinantes de Las primeras coronas es cómo Zweig explora el concepto mismo de la realeza. Nos hace reflexionar sobre el significado del poder y el precio que conlleva. ¿Qué significa realmente ser rey o reina? ¿Es solo cuestión de llevar una corona y sentarse en un trono? A través de las páginas de este libro descubrimos que la realeza es mucho más que eso. Es una responsabilidad abrumadora, un peso que puede elevar a una persona a las alturas de la gloria o hundirla en las profundidades de la desesperación. Zweig nos muestra cómo estos primeros monarcas lucharon no solo contra enemigos externos, sino también contra sus propios demonios internos. Nos habla de la soledad del poder, de las decisiones imposibles que debían tomar y de cómo, a menudo, el precio de la corona era la pérdida de la propia humanidad. Pero Las primeras coronas no es solo un estudio de individuos, es también un relato fascinante sobre cómo se forjaron las naciones europeas tal como las conocemos hoy. Zweig nos lleva de la mano a través de los eventos cruciales que dieron forma a países como Francia, Inglaterra, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Nos muestra cómo las alianzas matrimoniales, las guerras de conquista y las intrigas palaciegas fueron moldeando las fronteras y las identidades nacionales. Es asombroso pensar que muchas de las divisiones y rivalidades que aún persisten en Europa tienen sus raíces en estos primeros reinados. Otro aspecto fascinante que Zweig explora en Las primeras coronas es el arte de gobernar.
nos muestra cómo estos primeros monarcas tuvieron que aprender, a menudo, a través de dolorosos errores, cómo manejar el poder. Vemos a reyes que ascienden al trono llenos de ideales y sueños de grandeza, solo para enfrentarse a la dura realidad de la política medieval. Zweig nos cuenta cómo tuvieron que aprender a negociar con nobles poderosos, a manejar las intrigas de la corte y a equilibrar las demandas de la Iglesia con las necesidades del Estado. Es fascinante ver cómo algunos de estos gobernantes lograron transformar sus reinos, estableciendo sistemas de gobierno que sentarían las bases para los estados modernos. Otros, en cambio, sucumbieron a la tentación del poder absoluto, convirtiéndose en tiranos temidos y odiados por sus súbditos. No podemos hablar de las primeras coronas sin mencionar el papel crucial que jugó la Iglesia en este período. Zweig dedica una parte significativa de su obra a explorar la compleja relación entre el poder temporal y el espiritual. Nos muestra cómo los papas y los obispos se convirtieron en jugadores clave en el tablero político europeo. Vemos a reyes arrodillándose ante el papa para ser coronados, legitimando así su poder ante los ojos de Dios y de sus súbditos. Pero también vemos a monarcas desafiando la autoridad de la Iglesia, iniciando conflictos que sacudirían los cimientos mismos de la sociedad medieval. Es fascinante ver cómo la religión y la política se entrelazaban de manera que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Zweig nos hace reflexionar sobre cómo esta fusión de poder terrenal y divino moldeó la mentalidad de la época y dejó una huella indeleble en la historia europea. Uno de los aspectos más interesantes de las primeras coronas es cómo Zweig da voz a las mujeres que a menudo han sido relegadas a un segundo plano en los libros de historia. Nos muestra que, aunque rara vez llevaban la corona ellas mismas, estas mujeres ejercían un poder considerable desde las sombras. Nos habla de reinas consortes que actuaban como consejeras de sus esposos, influyendo en decisiones cruciales. Nos cuenta sobre madres regentes que gobernaron en nombre de sus hijos menores de edad, enfrentándose a nobles ambiciosos y enemigos externos. Y no olvidemos a las amantes reales, cuya influencia a veces rivalizaba con las de las reinas legítimas. A través de estas historias, Zweig nos recuerda que el poder no siempre se ejerce de manera abierta y directa. Nos invita a reconsiderar nuestras nociones de influencia y autoridad, mostrándonos cómo estas mujeres, a pesar de las limitaciones de su época, lograron dejar su marca en la historia. A medida que avanzamos en la lectura de las primeras coronas, se hace evidente un tema recurrente: el precio que estos primeros monarcas tuvieron que pagar por el poder. Zweig, con su característico toque psicológico, nos muestra el lado oscuro de la ambición y la gloria. Vemos a reyes que sacrifican a sus seres queridos en el altar de la ambición política. Nos cuenta de princesas enviadas a tierras lejanas para sellar alianzas, a menudo con hombres a los que nunca habían visto, y nos habla de los hijos de los reyes, criados no con amor paternal, sino como piezas en un juego de ajedrez político. Es desgarrador leer sobre monarcas que, en su búsqueda de poder y gloria, terminan perdiendo su humanidad. Zweig nos muestra cómo el aislamiento del trono, la constante amenaza de traición y la presión de las expectativas pueden corromper incluso a las almas más nobles. Otro aspecto fascinante que Zweig explora en detalle son las luchas dinásticas que marcaron este período. Nos muestra cómo la sucesión al trono, lejos de ser un asunto simple de primogenitura, a menudo se convertía en un campo de batalla sangriento. Leemos sobre hermanos enfrentados en guerras civiles, tíos que usurpan el trono de sus sobrinos y primos que se disputan la corona con ejércitos y alianzas. Zweig nos hace sentir la tensión de estas luchas, donde el destino de reinos enteros pendía de un hilo. Es sorprendente ver cómo estas disputas familiares tenían ramificaciones que se extendían mucho más allá de los muros del palacio. Afectaban la vida de campesinos y nobles por igual, redibujaban fronteras y a veces cambiaban el curso de la historia europea. En las primeras coronas, Zweig también nos muestra los inicios de lo que hoy llamaríamos diplomacia internacional. Vemos cómo estos primeros reyes y reinas comenzaron a tejer una red compleja de alianzas, tratados y acuerdos que trascendían las fronteras de sus reinos.
Nos cuenta sobre embajadores enviados a cortes extranjeras cargados de regalos exóticos y propuestas de matrimonio. Nos habla de cumbres reales donde monarcas rivales se reunían para negociar la paz o planear guerras futuras. Es fascinante ver cómo estos primeros pasos en la diplomacia sentaron las bases para el sistema internacional que conocemos hoy. Zweig nos muestra que, incluso en aquellos tiempos turbulentos, los líderes entendían la importancia de la negociación y el compromiso. Zweig no se limita a contarnos sobre guerras y tratados, también nos ofrece una visión fascinante de la vida cotidiana en las cortes reales de la época. Nos transporta a los grandes salones de los palacios, donde la pompa y el ceremonial se mezclaban con intrigas y conspiraciones. Nos habla de los festines elaborados, las cacerías reales y los torneos de caballería que servían tanto para el entretenimiento como para la demostración de poder. Pero también nos muestra el lado menos glamuroso, las condiciones de vida a menudo precarias incluso para la realeza, en castillos fríos y húmedos. Es particularmente interesante cómo Zweig describe la evolución de las cortes a lo largo del tiempo. Vemos cómo pasan de ser centros militares a convertirse en focos de cultura y refinamiento, sentando las bases para el renacimiento que vendría después. A medida que nos acercamos al final de las primeras coronas, Zweig nos invita a reflexionar sobre el legado duradero de estos primeros monarcas. Nos muestra cómo las decisiones que tomaron, las instituciones que crearon y las guerras que libraron moldearon el futuro de Europa de manera que aún resuena hoy. Vemos cómo las fronteras trazadas por estos reyes y reinas, a menudo con sangre e hierro, sentaron las bases para las naciones modernas. Entendemos cómo los sistemas de gobierno que establecieron evolucionaron gradualmente hacia las democracias que conocemos hoy. Pero Zweig también nos advierte contra la idealización del pasado. Nos recuerda que por cada logro glorioso hubo sufrimiento y opresión. Nos invita a ver esta historia no con nostalgia, sino con una comprensión matizada de sus luces y sombras. Al cerrar las páginas de las primeras coronas, no podemos evitar sentirnos conmovidos y asombrados por el viaje que hemos emprendido. Zweig, con su prosa magistral y su profunda comprensión de la naturaleza humana, nos ha llevado a través de siglos de historia europea, haciéndonos sentir como testigos de eventos que moldearon nuestro mundo. Esta obra nos recuerda que la historia no es solo una sucesión de fechas y eventos, sino una narrativa viva llena de pasiones, ambiciones y sueños humanos. Nos muestra que aquellos que llevaron las primeras coronas fueron, ante todo, seres humanos, con todas sus grandezas y miserias. Las primeras coronas es más que un libro de historia, es una reflexión profunda sobre el poder, la ambición y el costo de la grandeza. Nos invita a cuestionar nuestras propias nociones de liderazgo y a reflexionar sobre cómo el pasado continúa moldeando nuestro presente. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje a través de las páginas de Stefan Zweig. Si han disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado compartiéndolo con ustedes, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y dar like al video. Sus opiniones son invaluables y me ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y recuerden, la historia no es solo algo que estudiamos, es algo que vivimos y creamos cada día. Quizás no llevemos coronas, pero cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el mundo que nos rodea. ¿Quién sabe? Tal vez dentro de siglos alguien esté analizando nuestras acciones y decisiones con la misma fascinación con la que hoy miramos a estos primeros reyes y reinas. Hasta la próxima, queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Sigamos explorando juntos las maravillas de la literatura y la historia. Nos vemos en el próximo video.